Marlaska Rendueles, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace ya más de 40 años que Andy Warhol dijo aquello de que todo el mundo tenía 15 minutos de fama y el tiempo le va dando la razón, porque la fama se ha convertido en una meta al alcance de muchos. Los famosos reality shows de las teles contribuyen a todo eso, pero también a que cada vez sea más corto el viaje de vuelta, ¿no? Es decir, que la cuesta abajo para descender a algún infierno particular es muy rápida también. Hoy nos plantean Rendueles y Marlaska este asunto, personajes que han protagonizado ese descenso, hombres y mujeres que se convirtieron después en juguetes rotos. Pero antes un momentito, porque hablamos el lunes pasado del asesinato del general Prim y al parecer hay algo que quedó sin aclarar y que alguien os ha hecho alguna pregunta, ¿no? Sí, así es. Nos llamó un buen amigo, que es comisario de policía y es un fiel seguidor del programa. Hombre, comisario, a sus pies. Y se quejó de que después de escuchar todo el espacio no habíamos aclarado realmente de qué murió, cuál fue la causa de la muerte del general Prim. Recogimos aquí una versión oficial, la versión oficial que decía que Prim murió 3 días después de la descarga de trabucos que sufrió en la calle del Turco y que le alcanzó en un hombro, pero no sé qué más podemos añadir. Las causas definitivas de la muerte no están todavía claras porque él sobrevivió a los trabucazos, digamos, murió de una infección. Los expertos de la Universidad Camilo José Cela estudian ya la momia del general para intentar arrojar luz en este punto, en Reus. Pero nuestro amigo comisario nos habló de una teoría que está bastante extendida y que puede ser la cierta. En el momento del atentado, Prim llevaba un abrigo de piel de oso, así que ese tejido animal pudo haber infectado las heridas abiertas causadas en el hombro de Prim por las postas y provocarle una septicemia, que sería la infección generalizada que acabó matando definitivamente a Prim. Bueno, aclarado queda. Gracias al comisario, repito, al que saludamos desde aquí. Entramos ya en la cuestión. En los reality shows que ayudan a que todo el mundo alcance esos 15 minutos de gloria de los que hablaba Andy Warhol. Precisamente queréis empezar hablando de un concursante de Gran Hermano llamado Arístides Alonso, ¿no?, que gozó de una efímera fama. ¿Quién es este pobre hombre? Pues Arístides Alonso, más conocido como Aris o como Aristidín, tiene ahora 28 años y participó en la última edición, esa que la llaman 12+1, la última edición de la ratomaquia, como dice nuestro cáustico Ferran Monegal. Sí. Entró en la casa de Gran Hermano, pero con una particularidad. Fue el primer concursante que pagó por participar en el reality show de Telecinco. Sí, era la novedad, me parece, ¿no?, de esta edición. ¿Y cuánto pagó este hombre por entrar? Pues la casa de subastas eBay y la productora de Gran Hermano, Zeppelin, subastaron una plaza en la casa de Guadalís de la Sierra y Aris pagó 69.100 euros para ganar la puja. Sí, un pastón. Un dinero que oficialmente consiguió recaudando entre familiares suyos y amigos, y usando también un dinero que tenía guardado y que iba a destinar a ayudar a su hermano Monchito, que finalmente murió de cáncer, la misma enfermedad de la que falleció también el padre de Aris, ¿no? Esa fue la explicación, digamos, oficial. La explicación oficial, pero decís que hay otra, naturalmente, que no es esta. Pues sí, porque la semana pasada Arístides Alonso fue detenido, acusado de estar implicado en el atraco a un bingo de Gijón, un atraco que se cometió en el mes de febrero del año 2011. En ese asalto los cacos se llevaron 123.000 euros. Y ese dinero pues pudo haber servido, según la policía, para financiar la entrada de Arístides en la casa de Gran Hermano, ¿no? El dinero, por cierto, después de la subasta, acabó en manos de, por lo menos una buena causa, acabó en manos de Cruz Roja. Bueno, como mínimo las fechas cuadran, ¿no? Pudo ser así porque la subasta llegó después, supuestamente, de ese asalto. ¿Y cómo fue el atraco al bingo? A primera hora, muy tempranito, la mañana del 27 de febrero de 2011, 3 personas, 2 de ellas encapuchadas y una a cara descubierta, irrumpieron en el Bingo Sporting en la ciudad de Gijón, cuando allí dentro solo estaban 2 empleadas de limpieza. Amenazaron a las 2 mujeres con una pistola, un arma blanca y una pistola de descargas eléctricas, las maniataron con bridas y esperaron a que llegara el empleado del bingo, que tenía acceso llave de la caja fuerte. Cuando llegó, le obligaron a abrirla y se llevaron los 123.000 euros. Y eso ocurrió, hemos dicho, hace 15 meses, que es lo que ha durado toda esta investigación. Eso es. En ese tiempo, los agentes de la Comisaría de Gijón y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, de la Comisaría General de Policía Judicial, especialistas que radican en Madrid y que viajan por toda España, investigaron círculos de delincuentes que operasen pues por toda la cornisa cantábrica, en Cantabria, en Asturias, en el País Vasco. Y así llegaron desde Gijón, ¿no?, escenario del atraco, hasta Vizcaya, donde reside este Arístides. Eso es. La policía cree que Arístides no estuvo en el atraco, no fue un autor material del atraco, pero sí que es la persona que está detrás del robo como inductor o como cerebro. No sé si es demasiado llamarle cerebro, como persona que planificó el asunto. Yeah. Los agentes detuvieron también a un delincuente rumano relacionado con el concursante de Gran Hermano, que también habría participado en el atraco. Arístides tenía cierta relación anterior, según han descubierto ahora las investigaciones, con algunos delincuentes dedicados a hacer pequeños vuelcos, es decir, lo hemos explicado aquí alguna vez, robar droga, en este caso era marihuana, a otros traficantes. Vaya con el Gran Hermano.
Y aparte de a estos menesteres, supuestamente, ¿cómo se ganaba la vida este Arístides? Bueno, pues haciendo caso a Zeppelin, a la productora, que sabéis que presenta y que da una especie de ficha de currículum oficial de cada concursante, cuando arrancó esta última edición del concurso, dijo que era campeón de taekwondo y adiestrador de perros. Lo cierto es que Aris vive sobre todo de un perro, de un magnífico perro, un estupendo ejemplar de American Bully, que cobra, atención, 3.000 euros por monta. Cada vez que ¿3.000 euros? Sí, pero bueno, los buenos perros tienen ese caché, digamos, ¿no? Y además se dedica a intermediar en negocios como la venta de coches, de caballos, ¿no? Y al parecer alguna vez había pensado incluso en ser policía, según les dijo a los agentes que le detuvieron. Pues parece que eso se le ha puesto un poco complicado, ¿no? Lo de ser policía, digo. Bueno, Arístides ahora está en libertad con cargo, se ha convertido en uno de esos juguetes rotos, como le habéis llamado al espacio de hoy, es decir, un personaje devorado por esa fama efímera. Sí, en su caso muy efímera, porque solo duró una semana dentro de la casa de Gran Hermano. Le echaron con los votos del 58% de la audiencia y aguantó incluso la reprimenda de Mercedes Milá, que le acusó de haberle decepcionado. Gran Hermano últimamente viene siendo un filón de juguetes rotos y no solo en la edición española. No solo en España. ¿Ha habido más grandes hermanos en otros países también con trayectorias, digamos que parecidas o similares a la de Aris? Bueno, el episodio más sonado ocurrió hace poquito, en la última edición del Gran Hermano de Brasil, donde uno de los participantes, Daniel, fue detenido en la misma casa de Gran Hermano por violar a otra concursante, a Monique, a una modelo. Qué bárbaro, ¿y no lo vieron esto las cámaras? No, ¿cómo? Lo hizo delante de las cámaras. Lo hizo en una de esas sesiones de edredoning que tanto gustan a los realizadores del programa. Y el problema es que la chica estaba tan borracha que permanecía inconsciente mientras él hacía lo que parecía en la televisión un acto sexual, digamos, convencional, ¿no? Pero no fue así. Y la policía detuvo a Daniel tras tomar declaración a Monique y ella explicar que no se estaba enterando de nada y que estaba borracha perdida. En Argentina, Cristian Urrizaga, que fue un concursante de la edición del año 2010, fue detenido después de que un abogado, al verle en el concurso, le reconociese como el mismo tipo que le había dado una paliza 8 meses antes y le había robado un ordenador. Madre mía. Caray con la ratomaquia, que te diría Monegal. Lo que yo me pregunto es si estas cosas, estos escándalos, benefician o perjudican al programa. Es decir, ¿son juguetes rotos después de la fama o son escogidos buscando ese perfil? Bueno, yo creo que nuestra opinión es que algunos programas de televisión buscan precisamente esos perfiles y luego se benefician de los escándalos que provocan, ¿no? Así que los concursantes son o pueden ser juguetes rotos, pero realmente son juguetes rotos prefabricados, ¿no? Se busca eso ya. Mira, y te voy a contar una historia, un detalle para que nos demos cuenta. En el año 2010, la policía detiene en Granada a un tipo de 27 años, estudiante de criminología y ciencias químicas, y le acusa de traficar con hachís. La policía, en su nota, en todas sus notas, el gabinete de prensa de allí de Granada y de la Dirección General de la Policía, no difundió la identidad del detenido, ni siquiera las iniciales, ¿no? Días después fue Telecinco, la propia Telecinco, quien en su web, en un ejercicio de transparencia sorprendente, reveló que el arrestado era Luay, participante en la 5ª edición del programa y que pasó a la historia de la ratomaquia, se acordará algún oyente, como el que acuñó la frase "pa chulo chulo, mi pirulo". ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Bueno, inolvidable, desde luego. También el de Chulo Chulo mi Pirulo. Sí, me acuerdo que me lo comentó aquí Monegal. Bueno, ha habido también grandes hermanas, entre comillas, con un pasado también turbio, ¿no? Y que también dio mucha audiencia, ¿eh? Quizás una de ellas, participante en la primera edición del reality, María José Galera, fue responsable de que el programa, la primera edición, disparase la audiencia, ¿no? Al menos una de las responsables. Desde la productora siempre dijeron que ellos no sabían nada de su pasado, pero lo cierto es que si fue una operación salió perfecta, porque su romance con aquel de la pierna encima que hemos escuchado, Jorge, la revelación por parte de Interview de que había trabajado como prostituta, un cóctel que de tan bien que salió parecía un poco artificial. Pero esa mujer no fue la única que ejercía la prostitución antes de entrar en la casa de Gran Hermano, hubo otras. No, en esa misma primera edición, apenas 2 semanas después de saltar el caso Galera, Mónica Ruiz fue expulsada cuando se descubrió que ella también había ejercido la prostitución justo antes de presentarse al casting, ¿no? Parecía demasiada casualidad, pero lo cierto es que el programa en el que Mercedes Milá, el director del reality, incluso el equipo de psicólogos, intentó justificar lo que parecía injustificable, tuvo una audiencia de 10 millones de espectadores. Bueno, esos concursantes, digamos que no se rompieron después de ser famosos, sino que la televisión fue en todo caso un paréntesis, ¿no? En sus problemas, un intento de salir a flote, digamos. Más que juguetes rotos, son historias usadas para ganar audiencia, supongo. Claro, antes en la televisión de nuestra juventud, digamos, el asunto era diferente, ¿no? Porque los juguetes rotos, que también los hubo, siempre ha habido juguetes rotos, eran personas que llegaron a la fama por su trabajo, pero es que luego se destrozaron a sí mismas, ¿no? Luego protagonizaron historias muy tristes. Sí, hay una lista de ellos. A nosotros nos viene a la memoria, por ejemplo, una persona que tuvo mucha fama cuando éramos jóvenes, Sonia Martínez, una presentadora
muy guapa, muy simpática, de espacios infantiles en televisión española. Los Sí. oyentes más veteranos, más caimanes en terminología policial, la recordarán. Que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine. Y ponemos esta música porque Sonia era aquella chica morena muy guapa que presentaba el Daba Daba Daba, ¿no? Sí, y entre 1980 y el 85 presentó varios espacios, no solo ese, espacios infantiles. Llegó a debutar en el cine, en la película Epílogo, pero las cosas se le torcieron cuando murió su madre. Tuvo un mal matrimonio, 2 abortos, coqueteó con las drogas, desapareció de las pantallas, donde incluso sustituyó a Alaska en este programa, en La Bola de La Cristal. bola de cristal, sí, sí. Y murió en 1994, cuando apenas tenía 30 años, víctima del SIDA y de la heroína. Y sus últimos años los pasó prácticamente en la indigencia. Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a Y tenemos también la terrible historia de esta chica que recuerda la de otros personajes que fueron en su momento muy, muy populares y que acabaron igual de mal que Sonia, ¿no? Sí, Las grecas, bueno, una de las Claro, una de grecas. las grecas. Los oyentes más vintage, que luego nos riñen si decimos viejunos, ya la semana pasada nos han reñido, recordarán al dúo Las Grecas, que fue un grupo de flamenco rock formado por las hermanas gitanas Edelina, a la que llamaba todo el mundo Tina, Sí. y Carmela Muñoz Barrul. En los años 70 se hicieron muy populares con esta canción, con Te estoy llamando Mucho. locamente. Fueron apadrinadas por Camarón de la Isla, grabaron canciones de Enrique Morente. Las Grecas se disolvieron en el 79 y poco después a Tina se le diagnosticó esquizofrenia. Esquizofrenia. En una de sus crisis mentales, Tina apuñaló a su hermana. Fue encarcelada, pasó por varios establecimientos psiquiátricos de los que siempre acababa escapando y acabó en la indigencia, viviendo en la calle hasta que en el año 95 murió en un centro de acogida de Aranjuez. Es una historia absolutamente triste, desgarradora. Claro que esos juguetes rotos tardaban mucho más que ahora en hacer ese descenso a los infiernos, que Sí, decíamos. antes costaba mucho más alcanzar la fama, pero también el recorrido hasta esos infiernos particulares era muchísimo más lento y más largo, ¿no? A este esquema responde, por ejemplo, la trayectoria de Nadiuska. Nadiuska, hombre, los más jóvenes no sabrán quién es, pero los de cierta edad sí, los talluditos sí. Era una chica guapísima, un auténtico mito erótico de toda una generación. ¿Qué ha sido de Nadiuska? Era una actriz de origen ruso y polaco, participó en casi 100 películas en España, casi todas ellas en la etapa del destape. Hombre, era un clásico Nadiuska en las pelis del Destape. Pero también estuvo, por ejemplo, en Conan el Bárbaro, con Arnold Schwarzenegger. Hoy Nadiuska tiene solo 60 años, pero desde hace 15 que no aparece, no trabaja. Su última aparición fue en una película de Chiquito de la Calzada, Brácula, con Demor 2. El declive de Nadiuska también está marcado por la esquizofrenia, que le diagnosticaron en los años 90 después de varios episodios, ¿no? Y en los últimos tiempos, la mujer ha dormido en la puerta de algunos cines, vagó por las calles de Guadalajara, hasta que finalmente en un centro psiquiátrico de Cienpozuelos, que regentan unas monjitas, unas religiosas, la cogieron allí, ¿no? La última pista sobre ella la tuvimos hace muy poquito y estaba en un centro parecido, en un psiquiátrico en Valladolid. O sea, vive y tiene solo 60 años, Nadiuska. Qué barbaridad. Bueno, y ponemos la música de Verano Azul porque también entre la gente que fue muy, muy popular en su momento, también hay uno que intervino en Verano Azul que también ha tenido una tragedia auténtica encima después de la serie. Sí, entre aquella serie que marcó un montón de generaciones de españoles estaba José Luis Fernández García, que interpretaba a Pancho, el chico que en la serie descubría el cuerpo sin vida de Chanquete y pronunciaba aquella frase traumática para miles de nosotros, ¿no? Chanquete ha muerto, Chanquete ha muerto. Ujú. El año pasado recuerdo que se celebraron los 30 años del estreno de la serie y todos los protagonistas que sobreviven se juntaron en Nerja, ¿no? En el lugar del rodaje. Y este hombre, ¿qué le ocurrió? Porque Estaba recuperado. Estaba recuperado sí, ya, sí, ¿no? Sí, estaba recuperado. Él, José Luis Fernández, formó un dúo musical de escaso éxito con el que hoy es muy popular actor de cine, teatro y televisión, con Juan José Artero, con Javi en la serie. Se apartó de los escenarios después de ese fracaso y empezó a coquetear con las drogas. Ya. Tocó fondo en el año 89, después de que fuese detenido al intentar atracar en Madrid a una mujer a punta de pistola con un arma inutilizada. El atraco le salió muy mal a Pancho y fue detenido inmediatamente. En su poder la policía encontró una papelina de heroína, aunque él dijo que el botín del atraco lo iba a destinar a pagar el aborto de una amiga, algo que casi nadie se creyó. Ya. Y luego, con la ayuda de familia y amigos, entre otros, su compañero Juan José Artero dejó la adicción. Juan José Artero le ayudó. En fin, a Pancho parece que le fue mejor que a Tina de Las Grecas o a Sonia Martínez, pero como decíais antes, habláis de personajes que marcaron toda una época que están en la memoria de todos. Sí, Hay más. los Joe oyen- Rigoli, por ejemplo. Los oyentes tan viejos o más que Sí. nosotros se acordarán de Joe Rigoli, que era un tipo argentino que en los años 70 y 80 encarnó a personajes como Felipito Tacatún y que siempre tenía una misma coletilla, que era yo sigo. Bueno, pues hoy, después de llegar a cobrar 10 o 12 millones de pesetas al mes, vive en De la más- época, Sí, ¿eh? sí. 12 millones de la época al mes, Eso ¿eh? es, al Madre mes. mía. Vive en la más absoluta miseria, acogido en la Casa de Teatro de Buenos Aires, que es un hospicio para los viejos actores que no tienen literalmente dónde caerse muertos. Antes de regresar a su país el año pasado,
Rigoli, que hoy tiene 73 años, estuvo vagando por las calles de España, donde vivió prácticamente en la indigencia y donde acudía diariamente a los comedores de Cáritas para poder comer. Qué barbaridad, Joe Rigoli. Menuda galería de personajes que han pasado por el territorio negro de hoy. Seguro que aún nos dejamos muchos. Siempre ha habido juguetes rotos, ¿no? Yo creo que antes eran más auténticos, tenían más trayectoria, ¿no? En el año 66, Manuel Summers y Tico Medina ya escribieron y rodaron un documental que se puede ver en YouTube, se llamaba Juguetes Rotos, una película estupenda. Summers se fijó en los que entonces eran ya juguetes rotos, como el extremo izquierdo del Athletic de Bilbao, Guillermo Gorostiza, que tras ser todo en la selección española vivía en un asilo, solo y abandonado, ¿no? En un principio, Gorostiza iba a ser el único protagonista, pero mientras lo preparaban, Summers y Medina se dieron cuenta que en España había un montón de juguetes rotos. Hablamos del 1966, ¿eh? O sea, ha llovido. Y ya había personajes que habían hecho el descenso desde la fama a los infiernos. Sí, en la película, en Juguetes Rotos, aparecían varios toreros, Nicanor Villalta, Francisco Díaz alias Pacorro, y muchos boxeadores. Boxeadores. Hilario Martínez, Luis Vallespín, Ricardo Alís, y un boxeador mítico que llegó a ser campeón de Europa de los pesados, Paulino Uzcudún. Desde luego, él y otros muchos boxeadores sí que merecen la pena otro territorio negro por sí solos. Pues sea el de la semana que viene o otro próximo, está claro que dejáis ahí puesto el cebo, ¿eh? Un territorio negro para hablar de boxeo, sí. del futuro, ¿no? De muchos boxeadores de nuestro país que conocieron la gloria y que acabaron, pues eso, en los infiernos. Interesante, como siempre, vuestro territorio. El que desee recuperarlo porque empezó tarde o quiere volver a escucharlo, que recuerde que en la web pueden hacerlo siempre que lo deseen. Manu, Luis, gracias. 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 Hasta la semana que viene, adiós. Noticias de las 6:05 en Canarias y después el gabinete.